No, por supuesto, pero voy a saludar y le voy a agradecer públicamente a Mariano Ferrari. Mariano Ferrari es director de la Agencia Digital de Noticias Río Negro, junto a su padre, quien fundó este medio. Fue secretario de gobierno, ministro de gobierno de Arabela Carreras, exgobernadora también de la provincia de Río Negro, porque a mi entender, a mi humilde entender, los medios regionales están recién ahora copiando y pegando lo que pasa con Machado, Espert, Masachesi, un montón de apellidos que vamos a recorrer hoy. Pero ADN viene ya desde el año 2021 denunciando esto y creo que es, insisto, desde mi punto de vista, el único, uno de los pocos medios que se ha atrevido a ir denunciando este entramado político, económico, que presume narcotráfico y otras cuestiones. Así que ya lo saludamos a Mariano Ferrari. Mariano, ¿cómo estás? Roxana Arasi te saluda desde la 100.1 Bariloche. ¿Cómo estás? Hola Roxana, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, un gusto saludarte y gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, ¿estás en Por favor, Viedma? gracias por llamar. Al contrario. Sí, estoy en Viedma. Estoy en Viedma y mira, te digo que este fin de semana hubo una actividad periodística muy álgida de medios nacionales. La mayoría de los medios empezó a mandar corresponsales y periodistas, porque bueno, la nota de la semana ha sido esta, ¿no? Que terminó ayer a la noche con la renuncia de Espera a la candidatura. Así que Viedma está movida en estos momentos. A mí la verdad que me alegra que esté movida, porque venía con un letargo llamativo, por lo menos, ¿no? Poca gente que quería hablar, pocos funcionarios que se atrevían a decir algo, medios que no publican, que recién ahora copian y pegan. Sé que estuvo por allí, Cele del Bianco de Página 2 escribió un interesante artículo ayer sobre todo lo que pasa allí en la capital provincial. Mariano, voy a hacerte una pregunta que a lo mejor queda hasta descolocada, pero cuando armaba la producción dije, no encontré el vínculo, pero me imagino que como habitante de Viedma y conocedor de la política y del mundillo de por allí, podrás responderlo. A lo mejor no tiene nada que ver. Oscar Machado, ¿se acuerdan de Oscar Machado? Digo a la audiencia, ¿no? Exdiputado de Río Negro, que mantuvo durante 3 años o más un salario como director de la legislatura y también ingresos por la comisión del digesto, y en el 2021 la justicia le dijo que tenía que devolver el importe, ¿no? ¿Tiene algo que ver Oscar Machado con Fred Machado? ¿Tienen algún parentesco? Mirá, hasta donde yo sé, no. Oscar Machado es oriundo de Río Colorado. Oscar Machado fue funcionario en distintas gestiones del gobierno radical en los casi 28 años que duró la administración radical en Río Negro. Fue diputado provincial también, y es cierto que esto que vos contás, este episodio donde fue obligado a devolver un dinero por un cargo que no ejercía, pero insisto, hasta donde yo sé no hay ningún vínculo, pero se podría rastrear, digamos, el linaje, a ver hasta dónde llega. No logré encontrar parentesco, pero bueno, tampoco fue que hice una investigación súper minuciosa, ¿no? Pero dije, hay tantas cositas, ¿no? Que hablan de hechos de corrupción, menores, en este caso, al lado de lo que vamos a hablar, nada, ¿no? Pero bueno, también está. Bueno, hablemos de Fred Machado. Estuviste publicando desde el 2021, si mal no recuerdo, ¿no? En ADN. Este personaje que se hace público y que parece que tiene una seguidilla de historiales junto a otros funcionarios, a empresarios, al vínculo político empresarial de Viedma y de Carmen de Patagones, ¿no? Claro, el tema es que hasta que Fred Machado no fue detenido en Neuquén, que tenía pedido de captura internacional, eso fue en el 21, de hecho está detenido a partir de ese momento y esperando quizás esta semana salga la acordada de la Corte en la extradición que tiene pedido Estados Unidos. Hasta ese momento Fred Machado era un vecino de Viedma, destacado quizás en algunos sectores, y no se lo vinculaba a las actividades que hoy se lo vinculan. ¿Por qué? Porque recién en el año, 2 años antes, en el 19, había habido un rumor, un comentario a partir de una nota que sale casualmente en Crónica TV sobre un atentado que había recibido
José Luis Esper, en ese momento candidato a presidente, que se hablaba de unos piedrazos. Después, más adelante se habló de balas, digamos, de disparos, pero pasó medio inadvertido en aquel momento esta situación de Esper. Y ahí en ese momento lo único que se supo era esto, ¿no? Que, bueno, Esper llevaba su campaña por todo el país y que llamativamente esa camioneta que le habían prestado a Esper para viajar estaba blindada y que era un hecho raro, ¿no? Uno no anda en una camioneta blindada todo el tiempo. Estás hablando de la Cherokee, esa... Esa famosa gran Cherokee que aparece en Crónica TV como baleada al principio, porque había mucha duda sobre esto, qué había pasado. Bueno, en principio se habló de una especie de atentado contra Esper y resulta que esa camioneta estaba a nombre de Claudio Sicarelli. Ahí en Viedma empieza a resonar esta historia, porque Claudio Sicarelli, además de ser primo de Fred Machado, es un vecino reconocido en Viedma porque, bueno, fue basquetbolista, fue profesor de básquet, un tipo que tenía su inserción en la sociedad. Entonces el primer dato que llamó la atención fue Sicarelli, y eso estuvo atado después a su primo, digamos, a Fred Machado, porque se supo que en la campaña Esper había usado los aviones de Machado. Y hasta ahí, bueno, era una cosa rara, porque todos pensábamos en algún momento que esa era una vinculación política, que de última Machado, que no vivía en la Argentina, pero que sí hacía viajes, venía, porque Machado, mientras estuvo en Estados Unidos, que vivió muchos años allá, y bueno, y después, si quieren, podemos explayarnos sobre cómo llega a la situación actual, siempre tuvo vínculos, obviamente, en Viedma, en Patagonia, y en San Antonio, que es, bueno, toda esta zona de influencia, digamos, de Viedma, siempre estuvo muy conectado con distintos proyectos empresariales y evidentemente empezó a tener como un vínculo con la política. Ahí nosotros empezamos a descubrir que tanto Sicarelli como Machado estaban incursionando en la política, que hasta ahí, hasta el dato de Esper, bueno, esto no había pasado. Claro, a Machado lo detienen en Neuquén y ahí empezamos a entender qué era lo que pasaba con Machado, es decir, que tenía una causa, o una o varias causas en Estados Unidos por narcotráfico, por lavado de dinero, que estaba involucrado con actividades en la minería en Guatemala. Pero bueno, eso tiene de alguna manera siempre, como pasa en los lugares chicos, acá en Viedma esto pasa, tiene el costado social. Se empieza a hablar, era el hijo de fulano, sí, yo me acuerdo que hacía tal y tal cosa, pero no tenía, o sea, no estuvo de alguna manera... en el ojo de la tormenta directo. Claro, ¿por qué? Porque al principio costó que esta situación ingrese en Vietnam, porque era raro, porque uno decía, es Machado, un tipo que, bueno, que se lo conocía acá en Vietnam, vinculado a la venta de aviones, a una estafa con esquema Ponzi, a financiamiento no solo en la Argentina con Esper, sino que también se conoció que Machado financiaba distintas campañas de candidatos a presidente en otros países de América Latina. Es decir, se empezaba a abrir una olla, o se destapaba una olla, imagínense, de alguien que uno conoce de la ciudad, del pueblo, que era piloto de avión, que era amigo de fulano, de mengano, es decir, de golpe esa persona termina siendo, perdón lo que voy a decir, ¿no? Pero casi tranquilo. Un Pablo Escobar, porque era... Hola. Así que, bueno, esos fueron los primeros datos que fueron llamando, digamos, la atención en la ciudad. Bueno, y ahora con todo esto está revolucionado todo, porque obviamente Machado menos, pero Sicarelli tiene foto con Medio Viedma y Patagones. Imagínense que las redes sociales están borrando las fotos, aunque sea de un domingo jugando al fútbol. Digo, esto está pasando. Es verdad, porque estuve buscando y veía alguna noticia y al ratito desaparecía. Dije, ¿con qué velocidad puede esta gente también eliminar el historial? Si bien, o si uno puede hacer una investigación muy seria, queda en la nube, ¿no? Pero bueno, la finca de Fred Machado es La Gringa, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. La finca de Fred Machado es La Gringa, ¿no? Sí, ellos compraron, la familia compró un lote a la vera del Río Negro, donde tiene la casa la hermana de Fred Machado, la madre y el hermano. Fred Machado tiene
hermanos y medios hermanos, Ujú. y parte de su familia es Igoldi de apellido, Sí. y uno de ellos fue muy conocido aquí en Viedma porque fue juez penal, Ujú. Fabio Igoldi, que fue destituido en el 2017. Entonces eso también le suma, digamos, en el café del pueblo suma mucho porque son apellidos que se entrecruzan y que de alguna manera todos estamos como sorprendidos por lo que está pasando, pero bueno, ellos armaron una especie de como de country propio, y hace tiempo que viven todos juntos, digamos, en distintas casas, pero en el mismo terreno. Bien, te voy preguntando todo esto, Mariano. Estamos conversando con Mariano Ferrari, colega, periodista de ADN, Agencia Digital de Noticias Río Negro, porque voy hilvanando, ¿no? O sea, tengo entendido que esta finca y esta zona de fincas está en el kilómetro 20, en la ruta 1 que conecta Viedma con el balneario El Cóndor, a la vera del río, a unos 4 kilómetros de la desembocadura justamente del Río Negro hacia el mar argentino. Se dice, como bien mencionabas, que él hizo esto como un regalo también a su madre, que es de apellido Sicarelli. Fred Machado es, como bien decías, el primo de Claudio Sicarelli. Y aquí aparece otro nombre que quiero preguntarte. ¿Qué vínculo tiene Sicarelli, por ejemplo, con Tortorielo? ¿Tenés algún dato? Bueno, bueno, con Tortorielo específicamente yo no conozco que tenga Mm. vínculos, sí con Lorena Villaverde, Sí, con sí, la presidenta de sí. la Libertad Avanza de Río Negro y la candidata a Ujú, senadora. ujú. En algún momento se los vinculó sentimentalmente, eso fue desmentido por los dos, pero más allá de eso, que en todo caso es parte de su vida personal, Obvio. el vínculo político es evidente, no solo porque hay registros fotográficos, sino también porque cuando para linkear a Villaverde, nosotros tenemos que pensar en el origen de la Libertad Avanza, Ujú. porque la candidatura a Esper en el 2019 es el origen de la Libertad Avanza. Incluso cuando Esper giraba por la Argentina, entre sus asesores estaba Javier Milei. Claro. El jefe de campaña de Esper en ese momento, Nazareno Echepare, Ujú. que es la famosa foto donde está Esper en un avión privado, que yo con alguien en la pista, Sí. bueno, ese no es Fred Machado, sino que es Echepare, que era su jefe de campaña, se peleó con Milei en algún momento, lo sacó como del círculo íntimo y bueno, hoy las cosas de la vida, ¿no? Milei termina siendo presidente y Echepare no ha tenido una buena visión política, evidentemente, sobre lo que iba a suceder. Pero ¿por qué digo que el gen de la Libertad Avanza es la candidatura de Esper? Porque empieza, digamos, tras el fracaso de Esper presidente, empieza a armarse digamos, tras la frustración, digamos, de Milei, de acompañar a Esper, empieza a armarse una cosa. En ese momento, creo que la candidatura de Esper era Avanza Libertad, una cosa así se Que llamaba. después desconoció, Entonces, dijo que él era extrapartidario y que no conocía casi el partido, dijo hace poquitas horas también. bueno, lo que pasa es que es un hombre que tiene un montón de contradicciones, Sí, para sí. decirlo de manera muy amable, ¿no? Ujú. Porque ha expresado varias en los últimos tiempos. Entonces, fíjense que de ese germen terminan haciendo la Libertad Avanza. ¿Qué pasa? Cuando Milei aparece en escena pública, no había mucha gente con entusiasmo de acompañarlo. No sé si se acuerdan ustedes que nosotros tuvimos elecciones a gobernador en Río Negro en abril del 2023. Sí. Y Milei logra tener un candidato a Ujú. gobernador que era Ariel Rivero, Sí. que es el presidente de Primero Río Negro. De hecho, hoy es candidato a senador por Primero Río Negro. Que denunció a Lorena Villaverde, Cuando, el mismo. claro, Ujú. cuando Rivero hace la campaña, bueno, saca 10 puntos, una campaña bastante digna, digamos, para lo que era la primera vez que se presentaba, digamos, la Libertad Avanza en Río Negro. Él supuso que después iba a integrar las listas de candidatos a diputados nacionales en octubre. Bueno, eso no ocurrió porque no sé si se acuerdan que en ese momento se hablaba mucho de la compra de candidaturas. Ujú. Y una ignota Lorena Villaverde, porque hasta ese momento no tenía participación política alguna, nadie la conocía, irrumpe en el escenario y Rivero denuncia públicamente que esto tuvo que ver con la compra de candidaturas.
En ese momento, si nos tomamos un segundito en el archivo, uno mira en lo que era de ese momento y Karina Milei aparece como la armadora, como sigue hasta ahora, de La Libertad Avanza, y se nombraba mucho a ella, muy vinculada a la compra de candidaturas, no solo en Río Negro, sino en todo el país. Así se fue armando de alguna manera La Libertad Avanza. Por eso también el entramado es muy complejo, entonces son nombres que se repiten. Desde el Vamos es un partido con infinidad de irregularidades, al punto que cuando se quiso armar La Libertad Avanza en Río Negro, bueno, todos conocemos el proceso de afiliaciones truchas, emboscadas en rutas con armas entre los distintos sectores de La Libertad Avanza. Bueno, digo, viene empiojado el tema en Río Negro desde el principio. Lo que pasa es que por ahí son cosas o datos que fueron quedando sueltos que hoy, si los vamos atando y en el medio de este desaguisado nacional, bueno, cobran otro sentido. Bueno, justamente por eso me parecía interesantísimo conversar con vos hoy, ¿no? Porque vínculos, sociedades, testaferros, hay una trama extraña, un silencio sepulcral por parte de integrantes del actual gobierno de Alberto Bretilnec, que ahora también está involucrado de alguna manera y ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Pero me quiero quedar un ratito en esto de la zona donde está la finca de Fred Machado y compañía, porque tengo entendido que por allí también vivían otros personajes, ¿no? No sé si siguen habitando. Y te pregunto, y justamente en esta nota la idea era preguntarte, sin opinar demasiado, porque no es que estoy investigando desde hace mucho el tema, por allí no se había producido también en esa zona un hecho de violación de menores que involucró a funcionarios del SENAF. ¿No fue en esa zona de las chacras también? No, ahí lo que ocurrió fue que eh, hace un tiempo se destapa acá en Viedma una situación de corrupción de menores que fue Sí, muy grave porque involucraba a chicas que estaban bajo la custodia del Estado en el claro. SENAF. De hecho, uno de los celadores de la SENAF en ese momento termina suicidándose por Ujú. por el conflicto que involucró a un montón de personajes de Viedma, incluido Sí. un juez penal que también fue destituido, Bernardi de apellido, que tenía una chacra allí Mm. en esa zona, Ujú. y él invita a muchas de estas chicas a su casa a un asado con un grupo de gente, bueno, y ahí hay una vinculación entre quienes prostituían a las chicas, la CENAF, el juez, bueno, eso fue realmente un caso muy sórdido en Viedma, muy pesado, con mucha gente involucrada, bueno, tanto que le cuesta la carrera a este juez, que por supuesto estuvo detenido. Mira, creo que sigue detenido, debería averiguar. Este, pero mira, es una zona para hacer como cuando las casas, por ejemplo en Bariloche, que se van haciendo casas frente al lago, Sí. que son, bueno, con costa de río, que son Ujú. apetecibles. Es decir, en algún momento eso no tuvo mucho desarrollo inmobiliario y después cada vez fue más apetecible. Bueno, de hecho, al principio los terrenos no costaban mucho y hoy tienen un buen valor. Claro. Es una zona que, si bien está alejada de la ciudad, no está a 10 minutos de auto, 15 minutos de auto, digamos, es perfectamente vivible. Mariano, sigo recorriendo nombres y lugares, ¿no? Hasta llegar a Alberto Beretilneca, que me interesa muchísimo, pero aparecen nombres como Churi Longo, Damián Torres, abogado penalista, no voy a decir bien qué es lo que se dice de él en Viedma, ¿no? Pero que además es el apoderado de la Libertad Avanza, no solo en Río Negro, sino también en Neuquén, trabaja, tengo entendido, con Villaverde, aparece Claudio Ursera, Facundo López, o sea, se empiezan a mezclar diferentes tramas políticas y empresariales que empiezan a asustar no a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, sino al gobierno de la provincia, me parece. Bueno, empecemos por la Libertad Avanza y después nos cruzamos a Juntos. Dale. Sicarelli, entre otras fotos borradas, por eso digo que a veces es conflictivo buscar hoy porque han desaparecido muchas fotos. Entre otras fotos, no solo con Villaverde, sino también tiene fotos con Damián Torres, que es el apoderado
de La Libertad Avanza con de César Domínguez, legislador actual de La Libertad Avanza, con la concejal de Viedma y Bifranco, es decir, él estaba metido en el armado de La Libertad Avanza, digamos, si bien no ostenta ningún cargo, ni político, ni ningún cargo adentro de La Libertad Avanza, no tiene función alguna, es un hombre que está en el entramado, que el vínculo político en La Libertad Avanza es evidente, no hace falta ser presidente de La Libertad Avanza, vicepresidente, secretario para demostrar ese vínculo. De alguna manera es como su primo, Fred Machado, que en la campaña de Esper, presidente, no era solo el financista, tenía una injerencia sobre quiénes deberían integrar las listas, viajaba con él, hablaban de política, es decir, son personajes que no tienen, que vos no los podés vincular directamente porque, insisto, no tienen cargos, pero sí tienen una gravitación un rol, muy importante en el armado político. Y Sicarelli, porque ahora se empieza a correr de alguna manera Machado del eje, porque ahora el eje empieza a ser Sicarelli, que es el que sí vivió en Río Negro todo el tiempo. Machado iba y venía y en todo caso habrá podido financiar emprendimientos mineros como los de Guatemala. Se supone que de alguna manera, y esto digo se supone porque está bajo investigación, de cómo Sicarelli logra armar empresas mineras que operan en Río Negro y en Neuquén, de arena silicia. La arena silicia se usa para el fracking en Vaca Muerta. Entonces se corre un poquito, digo, Machado, porque ahora se lo empieza a mirar un poquito más a Sicarelli, que es el que siempre estuvo acá, y que como él siempre fue empleado público y de golpe empresario minero, bueno, hay una situación ahí que ver, que advertir, por eso hay una suposición sobre, que esto es lo que plantea el diputado peronista Martín Soria, que este estaferro de su primo Machado, porque si no hay ninguna posibilidad de que uno sea empleado público, saltar de golpe a ser empresario minero. No, o sea, es tan burdo todo que cuesta creer que quieran hacernos creer eso, ¿no? La verdad que es sorprendente. Estábamos hablando de Sicarelli, de Damián Torres, Facundo López me interesa también, porque además es candidato a senador de Juntos Defendemos Río Negro, ¿no? Y me imagino, vos como conocedor de la política provincial, ahí nomás, ahí metido en el tema, el vicegobernador Pedro Pesati está muy enojado, ¿no? Y de hecho no quiere hacer notas públicas, por lo menos por el momento dijeron que en estos 15, 20 días no iba a salir. ¿Será por esto también, por lo de Facundo López? Mira, yo creo que la interna en el gobierno, que prácticamente la relación está rota entre Beteltinec y Pesati, y por supuesto también entre Facundo López y Pesati. Esa es una relación que creo yo que no tiene vuelta, porque no solo hay problemas, digamos, de posicionamiento. Siempre Pesati planteó pararse frente a Milei y el gobernador no le pareció. Bueno, ahora cambió un poco la estrategia, porque ahora sí, y después de la derrota en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, el gobernador empezó a arremeter un poco más contra Milei, pero bueno, ese y otros conflictos entre ellos llevaron a que el vice hoy esté muy alejado. De hecho, el vice hace mucho tiempo que viene contándole a todo el mundo por lo bajo, nunca lo hizo público, pero esto cualquiera que iba a su despacho, eran dirigentes políticos, legisladores de otros partidos, periodistas, es decir, bueno, la gente que transita normalmente por el despacho de un vicegobernador, siempre alertaba, no se olviden que Fred Machado está preso acá en Viedma, a 20 kilómetros. Era un tema que él siempre se encargó de repetir. Claro, se encargó de repetir porque además dice, fíjense que además hay mucho lobby en la Corte Suprema, gente muy importante, evitando que a Machado lo extraditen. Y siempre dejó el tema ahí, es decir, nunca profundizó demasiado con la cuestión. Por eso te lo preguntaba. Para mí, Pedro Pesati es un hombre clave hoy para conocer datos, ¿no? Y para conocer un poco más de este entramado. Lo que pasa que, bueno, está preservándose, imagino yo, pero creo que conoce bien. Y mira, hasta después de la elección turca es muy difícil que el vicegobernador hable, porque yo creo que él no quiere entorpecer más, porque la verdad que a veces me manda unos tweets con bombazos, no quiere entorpecer, yo creo, la campaña en Río Negro, pero este es un tema que de a poquito se va a ir colando. En el tramo final de la campaña va a ser muy difícil.
yo tengo que ser absolutamente honesto. Nosotros no tenemos ningún vínculo ligado de Fred Machado ni con Beretilnec ni con López, Ujú, absolutamente. ujú, En todo caso, lo que se está investigando es el vínculo comercial o empresarial de Sicarelli, que ha pedido autorizaciones a la Secretaría de Energía para sus emprendimientos de producción de arena silicia en Río Negro. mm, Eh, Hay un vínculo laboral, si se quiere, de alguna manera, de Sicarelli con López, que es que Sicarelli fue empleado del Ministerio de Turismo en Río Negro y en algún momento pidió el pase a la legislatura, bueno, y lo alojaron en el bloque que presidía Facundo López de Juntos Somos Río Negro, pero esos son, la verdad que es de moneda muy corriente eso en Viedma, que la gente pase de un lugar a otro. Nosotros no encontramos todavía ningún vínculo puntual sobre eso. bien. Sí, vínculos, ¿por qué? Vínculos de conocimiento, por supuesto, en Viedma nos conocemos todos, y sobre todo porque Sicarelli, además, estuvo mucho tiempo vinculado a Cementos del Sur, que es una empresa de Viedma de Luis Long, que siempre que está vinculado a sociedades y a negocios con Claudio Ursera. Longo y Ursera son proveedores del Estado. Entonces ahí uno puede ir haciendo lazos, bueno, en todo caso comerciales con el gobierno, pero todavía no hemos podido profundizar mucho más allá. Este es el dato que nosotros tenemos. Está perfecto. A mí me gustaría ampliar también con datos que ustedes manejan, ¿no? Como que Beretilnec, el actual gobernador de Río Negro, en algún momento había sugerido a Javier Milei que colocara a la cabeza de la lista de diputados justamente a Damián Torres, ¿no? Apoderado de la Libertad Avanza en Río Negro y Neuquén, como decíamos hace un ratito, además abogado de varios funcionarios y dirigentes de Juntos Defendemos Río Negro, y hombre de López, ¿no? Y fue el primer abogado que tuvo Machado y también abogado del actual gobernador Beretilnec, ¿o no? Claro, incluso fue apoderado de Juntos Somos Río Negro hasta que se fue con Milei y ahora es apoderado de la Libertad Avanza. Ah, De hecho, ujú. el vicepresidente de la Libertad Avanza, y este es otro caso que en algún momento hay que ver, era el intendente de Allen, Marcelo Román, que viene del radicalismo, se va a la Libertad Avanza, termina constituyéndose como vicepresidente de la Libertad Avanza y renuncia porque Allen es un polvorín. No sé si ustedes están teniendo Sí, información sí, de sí, Allen, por supuesto. pero hay una problemática social, laboral, bueno, tiene un gobierno que está realmente complicado y hackeado. El intendente renuncia y asume en su lugar, en la vicepresidencia de la Libertad Avanza, Damián Torres. Así que, en realidad, si uno busca de esta manera, digamos, los contactos y los vínculos por lo menos políticos, digamos, ¿no? Estamos hablando siempre en esa línea, los hay, está absolutamente probado esto, digamos, no hace falta bucear mucho más. El tema es si del vínculo político salta a otro tipo de vínculo, porque Ujú. hasta ahí, digamos, uno podría decir, bueno, qué sé yo, viene a un partido, va a otro, tiene una relación con uno, tiene una relación con otro. De hecho, Damián Torres defiende a la mayoría de los intendentes que están involucrados en la causa Techo Digno, Claro. muchos de ellos del Partido Justicialista, con lo cual los vínculos políticos o legales, digamos, de alguna manera de Torres están con todos los partidos, con lo cual, digamos, hasta ahí uno podría decir, bueno, qué sé yo, puede ser cuestionable, puede ser antiético, pero no tiene, insisto, hasta ahora nosotros no hemos encontrado, digamos, una profundidad un poco más allá que esta que yo te estoy diciendo. Qué cantidad de nombres y apellidos que van circulando en los medios y en esta conversación, Mariano. Contame cómo ves hoy al gobernador Alberto Beretilnec en este contexto, claramente, ¿no? Lo va a rozar demasiado. A mí, yo empecé el programa con un editorial vinculado a este tema, claramente, pero también compartí con nuestra audiencia un aviso
que obviamente pago, en una publicidad del gobierno de la provincia, donde sale el propio gobernador Alberto Bretilnec invitándonos a aprender inglés gratuito porque vienen a llevarse el gas y el petróleo y vamos a tener que hablar en inglés. Me pareció de una bajeza extrema, porque lo que nos está diciendo claramente es que somos una colonia y que acá vamos a tener que empezar a hablar en inglés claramente, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy, Alberto Bretilnec, en este sacudón que lo toca? Además, tuvo que ver, sí, en la distribución o en la nomenclatura, no sé bien cómo fue, o la delimitación de parcelas vinculadas a todas estas familias, ¿no? Mirá, yo te voy a hablar desde lo político, que me parece que es un momento esencial porque estamos en plena campaña electoral. Uh-huh. Creo yo que el gobierno está midiendo el impacto que esto está teniendo. Porque una cosa era circunscribir el conflicto a Esper, a Villaverde, Sí. a la Libertad Avanza, y otra cosa es que esto empiece a tener de alguna manera un vínculo con el gobierno provincial. De hecho, Página 12, La Nación, La Política Online, qué sé yo, Infobae, podríamos citar un montón de medios nacionales que se han dedicado a esto en las últimas horas. Informes he visto yo en Canal 9, en América TV, bueno. Uh-huh. Es decir, ya si el gobierno hubiese querido, o hubiese deseado, más que querido, que esto por lo menos no lo roce, esto ya no lo pudo evitar. Bien. Creo yo que es inoportuno para el gobierno, sobre todo porque venía en una elección muy compleja, porque estaba muy polarizada entre libertarios y peronistas, y al gobierno provincial le costaba romper esa polarización. Uh-huh. Ahora, con la caída de Milei, digamos, Milei es un político que viene en decadencia, por lo menos así lo vienen mostrando las encuestas, viene teniendo problemas de gestión, problemas económicos. Hoy hay un informe del INDEC que indica que el 80% de los argentinos cobra menos que 970.000 pesos, es decir, que está por debajo del millón de pesos, está por debajo de la canasta familiar. Digo, es una tragedia lo que está pasando en materia económica para los trabajadores, incluso para los informales, digamos. Es un momento muy complejo. Esta caída de Milei la advertía como positiva porque de alguna manera el oficialismo pensaba en ir recogiendo el desencanto un poco de quienes habían apoyado a Milei. Bueno, si esto recrudece, si los vínculos empiezan a ser cada vez más fuertes, si los medios, insistimos en alguna cuestión que de alguna manera puede incomodar al gobierno, creo que esto lo pone en una situación por lo menos incómoda, porque claro. el gobierno está recorriendo la provincia, Uh-huh. el gobernador y sus candidatos recorren la provincia. En algún momento alguien le va a poner un micrófono y le va a preguntar sobre esto. La verdad que es la primera vez en tantos años que lleva gobernando Alberto Bretilnec, interrumpido después con la gobernación de Arabella Carreras, pero bueno, en el centro de la política, que lo veo poco estratega, ¿no? Porque en el medio aparece, y ya tengo que ir cerrando, pero en el medio aparece la designación de su esposa, ¿no? De Confini, en el directorio de YPF, que de alguna manera muestra ese vínculo fuerte entre el gobernador Alberto Bretilnec y el presidente Javier Milei, y que se traduce después en los votos de la senadora Mónica Silva y del diputado Agustín Domingo, votando todo lo que proponía la Casa Rosada, ¿no? Me parece que hay algo que no le está funcionando a Alberto Bretilnec, se le está yendo de las manos, no sé si es la desesperación por ver que cada vez tiene menos adeptos. Sigo mucho los comentarios, las publicaciones que él hace, o su equipo, obviamente, ¿no? Y los comentarios de la gente que está totalmente desenamorada, te diría, hasta más que con el gobierno nacional, y me parece que se está desmoronando él solo. ¿Lo ves así o no? Yo creo que quedó a mitad de camino porque es muy difícil en un país, digamos, con tanta grieta, tanta polarización, vamos a poner el nombre que Sí. quieran. Porque incluso, ¿qué es lo que está pasando? Si vos lo ves, está ocurriendo con todos los sectores del medio, los moderados, los republicanos, no sé qué sé yo, hay tantos nombres para tratar de calificar a los sectores que no son, digamos, ni el peronismo ni la Libertad Avanza, que son los dos que están en tensión hoy en este momento. Entonces, quedar en el medio es muy complejo. Yo estoy viendo que además hay algunos gobernadores que estaban pudiendo romper la grieta, pero es muy complejo. Cuando tuvo un fuerte respaldo a la ley base, Uh-huh. blindó algunos vetos de Milei, es decir, tuvo una jugada en el Congreso muy
a favor del gobierno nacional, otorgando gobernabilidad. Bueno, hoy eso de alguna manera impacta, porque yo hablo con un montón de sectores, me toca por la profesión, Sí. de Río Negro, productores, chacareros, gente que hoy está pagando impuestos imposibles, y eso tiene que ver con la liberación de las tarifas, es decir, eso tiene que ver con la famosa gobernabilidad, la ley base. Está muy cuestionada esta idea de la extracción del petróleo, del gas, es decir, en sectores, sobre todo en Sierra Grande y en San Antonio, donde se supone que tienen que, o el gobierno podría poner en valor esto porque podría generar puestos de trabajo. Es decir, está todo, hay mucha controversia con todo últimamente, y creo que eso es desgastante para el gobierno. Bueno, tendremos que ver qué pasa en estos 20 días, creo que faltan, ¿no? Para las elecciones. Mariano, se me fue el tiempo y me quedaría 3 horas más charlando, pero me falta una pata más, ¿no? Que es Horacio Masachesi, porque el abogado de Fred Machado y de Javier Milei es el mismo, Francisco Neto, y habría sido él, aparentemente, como el que intervino para que el ex gobernador radical Horacio Masachesi sea también quien oficia ahora de abogado para evitar la extradición de Machado a Estados Unidos. Sí, bueno, la trama judicial, ese es otro tema, gran tema, ¿no? Que despertó esto, porque no solo Neto, sino también el defensor de Esper, el abogado defensor de Esper, pertenece al estudio de Cunio Libarona, que es el ministro de Justicia de la Nación. Terrible. La verdad es que es todo un poco burdo, grosero, y aquí entra, es cierto, entra el ex gobernador Horacio Masachesi como, más que como abogado, como lobista, porque hay un grupo grande trabajando, no son solo estos nombres, Sí. hay un montón de estudios, de abogados, de lobistas, de gente que de alguna u otra forma viene trabajando desde hace un tiempo para evitar que Machado sea trasladado a Estados Unidos, sea extraditado. ¿De qué habla esto? Porque yo siempre digo lo mismo, hay que ver un poquito atrás, y ya cierro porque sé que no tenés tiempo. Cuando hay tanto interés para que, en este caso, tanto interés para que no extraditen vamos a poner nuestros términos, para que la justicia argentina no extradite a un ciudadano argentino para que se lo pueda juzgar en otro país, en este caso como Estados Unidos, es porque el personaje es muy importante. Si me hubiese pasado a mí, a vos o a cualquiera, nosotros ya hubiésemos estado extraditados hace tiempo. Entonces, Totalmente. creo que esto habla mucho de quién es Fred Machado, o de lo que logró en este tiempo. Una de las causas en Estados Unidos, que de hecho ya tiene una socia de él en una de las causas detenida en Texas, se habla en esto de la compra y venta de aviones falsas, etcétera, etcétera, se habla de una ganancia de 75 millones de dólares, es decir, estamos en cifras estratosféricas para nosotros. Y nos queda el capítulo de Machado y los Juliá, que en algún momento, si quieren, lo podemos repasar. Tirame un dato. Que eran los Juliá, eran dos hermanos que vivían en Estados Unidos, que por eso se contactan con Fred Machado, también pilotos de avión, que tenían una empresa privada, hijos de un brigadier argentino que estuvo en el gobierno de Carlos Menem, que detenidos en España porque habían llevado un avión con 400 kilos de cocaína, digamos, una cosa descomunal. Pero bueno, ellos eran parte del entramado, y eso se conoció, fue muy famoso en su tiempo, porque obviamente dos argentinos detenidos en España, tráfico de cocaína, el padre brigadier argentino vinculado al gobierno de Menem. Es decir, digamos, nosotros vemos al personaje que conocemos, por supuesto, porque es lo que nos atrae, pero digo, me parece que está en la puntita de un iceberg inmenso, grosísimo. Hablamos de un tipo que ha financiado campañas, digamos, a presidente en América Latina. No es que la Corte no está extraditando a alguien que, bueno, se equivocó, tiene una causa en Estados Unidos, porque, bueno, qué sé yo, digo, me parece que este es el peso de la cuestión. Mariano, y yo me quiero quedar, te hago otra pregunta antes de despedirte. ¿Algún vínculo con lo que era SAPSE y después SAPSE, la línea aérea patagónica del gobierno de Horacio Masachesi, justamente? Bueno, el vínculo, el mismo, las relaciones personales, porque hasta que se liquidó esa empresa, que
que era la 2021, empresa creo. estatal de Sí, aviación. sí. En esa empresa volaban Longo, Luis Longo, el famoso Chuli Longo, que es amigo de Machado, socio de Sicarelli, este, y algunos otros pilotos que no están vinculados con él, pero que de alguna manera esa relación con esta gente que volaba en SAPSE los vinculó después comercialmente. Pero esos son vínculos personales, digamos, después hay que profundizar un poquito más sobre hasta dónde llegaron, pero no mucho más que eso. Bueno, Mariano, te invito en breve a seguir conversando, ¿no? Porque me parece que lo que decía al principio, ADN es un medio que está de alguna manera siguiendo el tema desde hace mucho tiempo. Ahora sí, están todos, estamos en todos lados y demás, pero lo que veo es que la mayoría es el copy-paste, ¿no? Y nosotros Sí. generalmente nos oponemos a eso como forma periodística, no nos gusta para nada. Así que, bueno, me parece que queda muchísimo, pero muchísimo por conversar, por saber, y creo que el dato que nos tirás es que estemos atentos y atentas básicamente a la figura de Sicarelli en estas horas, ¿no? O sea, centrarnos un poco Sí, así allí. Carelli. Sí, va a ser el eje de los próximos días en la política argentina, eso seguro, y fundamentalmente hay que ver qué hace la Corte con Machado, que todo el mundo supone que en esta semana tendría que dictar la extradición. Mariano Ferrari, gracias, un abrazo grande, un placer Gracias a dialogar con vos. vos. Hasta cualquier momento.